José Miguel se conectó. Sí, profesor. Oye, bienvenido. Chévere. Buenas tardes, sean bienvenidos al 11º webinar interactivo de conversaciones fluidas. El tema de hoy será los motores del sistema TUI 3, una historia con lecciones. Para esta conversación fluida tenemos el honor de contar con la presencia del ingeniero José María de Viana, un reconocido experto en la materia. Mi nombre es Carol Sánchez y hoy tengo el gusto de acompañarles como moderadora del evento. Antes de dar comienzo a la actividad y a manera de optimizar la comunicación, queremos recomendarles configurar el video como en foco, mantener los micrófonos desactivados en todo momento y compartir sus preguntas mediante el chat. Dicho esto, damos inicio a la actividad. La Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela, YPM Venezuela, de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental, IAR, y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, se complace en presentarles el espacio Conversaciones Fluidas, donde compartimos información técnica de la mano de destacados profesionales dirigida al público relacionado con el sector agua el primer martes de cada mes. El ingeniero José María de Viana es ingeniero civil egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, en el año 1976. Entre sus más destacadas experiencias profesionales se encuentran: en 1981, director de Planificación de Recursos Hidráulicos en el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. En el año 83, director general del Acueducto Metropolitano de Caracas. En 1987, experto hidrólogo de la GTZ, Agencia de Cooperación Técnica de Alemania, en el proyecto de fortalecimiento de la red hidrométrica de Venezuela. Desde 1992 hasta 1999, presidente de Hidrocapital, operadora de acueductos de la región capital de Venezuela. Desde 1999 al 2001, gerente general de telefonía pública de la CanTV, empresa de telecomunicaciones venezolana. Posteriormente, vicepresidente de operaciones comerciales de Movilnet, operadora móvil de la CanTV, y entre el 2003 y 2007, presidente de Movilnet. Para el final de su gestión, operador móvil líder en Venezuela. Fue también asesor de la presidencia de Digitel. Gran parte de su vida profesional ha sido profesor de la UCAP. Entre el 2017 y 2020, vicepresidente de Desarrollo de la Universidad Metropolitana. Y actualmente es coordinador docente del programa de formación de gerentes de industria del agua IESA.
Ingeniero, bienvenido. El espacio es todo suyo. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, muy especialmente al profesor Divazón. Y yo quería, antes de iniciar la conversación, que supiéramos que el carácter de la conversación, más que una presentación profesional de investigación de ingeniería, trata más bien de contar una historia. Las personas estamos preparados para escuchar historias, y cada vez que nos cuentan una historia, no importa si es la Caperucita Roja cuando éramos unos niños o cuando somos mayores, los estudios de caso, las historias nos pueden enseñar muchas cosas. Esta historia que vamos a contar está lleno de suspenso, de emoción para los que la vivimos, y de verdad que supuso una investigación importante, porque luego de 20 años reconstruir con fidelidad los hechos que pasaron nos costó mucho trabajo. De hecho, nos costó revisar documentos antiguos, y afortunadamente en aquella época que todavía no estábamos digitales, pues hay personas que todavía guardan papeles. Eso fue una gran virtud. Pues yo, sin querer extenderme más, yo quería simplemente comenzar la presentación. Vamos a tratar de compartir pantalla. Ustedes me dicen si lo estoy haciendo bien, porque Carol me está entrenando, pero todavía no ha llegado al nivel de capacidad suficiente. Entonces, a lo mejor no lo hago bien. Así que yo voy a tratar de que ustedes vean ahora la presentación. No sé si la estamos viendo, Carol. Deberían estarla viendo en este momento. No sé si es así. Yo aún no la veo, profesor. Vamos a ver. Hicimos un curso intensivo, pero es posible que no lo estemos haciendo bien. Vamos a ver. Ahora sí. Ok, bueno, vamos a ver si vemos ahorita la presentación. Ok. Entiendo que están viendo la presentación allí. Sí, se ve perfecto. Bueno, nada, vamos a contar una historia real, una historia que no es fabulada, sino que efectivamente recogimos, y que después de mucho tiempo y de muchos años de pensar muchas cosas, nosotros pensamos que aquí hay lecciones importantes para la gerencia de cualquier empresa, muy especialmente las empresas de servicio público, pero de verdad que son enseñanzas aprendidas con mucha angustia, con mucho dolor, con mucha preocupación, y que a nosotros nos pareció importante compartir esta historia. Está escrita también en Pro Da Vinci, que la consideró una historia interesante para ser publicada, de tal manera que se escribió también en forma muy sencilla. Pues nada, comenzamos allí con 3 fotos importantes. Ahí tenemos el conjunto de motores de las estaciones 32 o 33, son 2 estaciones gemelas, después lo vamos a ver. Estamos viendo un estator de estos motores. Estos motores en la foto superior de la izquierda son los motores azules. En la parte azul es el motor, y la parte gris son las bombas. Esos motores están en un gabinete, pero al final lo que tienen dentro es un conjunto motor, estator y rotor, y vamos a hablar mucho del estator, que es la parte fija del motor. Y abajo pues tenemos una foto de la estación 32 o 33, pero entre la montaña. Esta conferencia originalmente la preparamos para el curso de formación de gerentes de agua y saneamiento en el IESA,
y la hicimos el día 15 de marzo. Esta segunda versión vamos a tratar de que sea mejor. Bueno, lo primero que nos interesa mucho destacar es que el sistema TUI 3 es la aorta del agua potable de Caracas. Quizás algunas personas no lo saben, pero ese sistema fue diseñado y concebido para ser la principal fuente de agua de la ciudad de Caracas y tiene varias componentes importantes. Primero, es un sistema que toma desde muy temprano agua del embalse de Camatagua, que originalmente fue construido con fines agrícolas, y es una tubería suficientemente robusta y poderosa como para transmitir en este momento cerca de los 10.000 litros por segundo y en el futuro llegar hasta los 20.000. Y está diseñado para tomar agua tanto de la fuente de la cuenca del río Guárico, que es lo que hace actualmente, y posteriormente también recibir los afluentes de las aguas aprovechadas en los embalses de Taguasa y Cuira. Entonces, es un sistema fundamental. Además, cuando fue diseñado para llegar a la ciudad a la cota 1100, y por lo tanto es un sistema que está mucho más alto desde el punto de vista energético en la ciudad de Caracas. Los sistemas, tanto Guairita como Mariposa, en la entrada de esos sistemas está en la cota 940. Ingeniero, disculpe la interrupción, que sí. hay un inconveniente con la presentación, como que otra persona seleccionó presentar. Vamos a esperar que salga. ¿Y qué hago ahora se ve nuevamente usted, perfecto. Creo que hay que intentar volver que vuelva a presentar. Bueno, sí. Vamos a ver cómo se hace. A seguir presentando su pantalla. Sí. Bueno, menos mal que no lo están examinando a uno, ¿no? Porque si no saldría muy mal reanudar la presentación. Vamos a ver si... ¿Ven nuevamente la presentación o tampoco? Sí, sí se ve. Perfecto. Okay. Bueno, nada, entonces déjame... Y a los participantes, por favor, mantenerse con las recomendaciones generales. Muchas gracias. Bueno, nada, pues nada, ahí ponemos una tubería porque es muy fácil decir que son de 3 metros de diámetro, pero ahí cuando lo vemos con una persona al lado nos damos cuenta de qué tamaño. Ahí está la toma de Camatagua, que es muy importante, y el embalse, que efectivamente es un embalse magnífico, pues el embalse de agua potable más importante del país, y tiene capacidad de almacenamiento aproximadamente de 3 años de su caudal regulado. Por lo tanto es un embalse en condiciones excepcionales. Nada, aquí hay unos diagramas. Esto fue hecho en un trabajo que ayudamos a hacerlo anteriormente en ProDaVinci también, que aquí está el dibujo del sistema, tal como está funcionando en este momento. El agua viene desde el embalse de Guárico, en la cuenca del río Orinoco, pasa por un trasvase hacia la cuenca del río Tuy y posteriormente a través de las estaciones 32 y 33, pues también llega hasta el Valle de Caracas. Y aquí es la configuración correspondiente. Vamos a ver, este es un detalle altimétrico que hicimos hace muchos años. Este diagrama, de hecho, se produjo por allá, año 95, 96, pero bueno, Hidrocapital en estos 20 años no podía hacer algo mejor, y esto lo produjo ProDaVinci, pues, que yo creo que está muy bien, porque además es iterativo. Los que tengan tiempo de verlo en la web, se ve muy bien, pero ve un poco la situación altimétrica. Yo solamente quería, si se ve el mouse, no sé si están viendo el mouse, comprender que este sistema tiene aquí el embalse de Camatagua en la esquina inferior izquierda. Hay un bombeo en 2 estaciones. Después tenemos un túnel de 8 kilómetros, que es el túnel de la Soya, y después, por gravedad, llega hasta Caujarito. Caujarito comienza el ascenso a la ciudad con 2 grandes estaciones de bombeo que van a ser el objeto de esta discusión, la estación 32 y la estación 33. Y de allí
llegamos a los Morochos de Baruta, como les dije antes, llega en cota 1100 y por lo tanto domina prácticamente la totalidad del sistema, lo que quiere decir que este sistema es no solamente importante por la cantidad de agua que entrega, sino porque entra con un nivel de energía que permite que la inmensa mayoría de la ciudad de Caracas podría ser abastecido desde él. De hecho, en este momento es el único sistema fundamental de la ciudad y prácticamente todos los servicios dependen de él. Pues nada, comentarles que en el futuro está programado que cuando Taguasa, que ya está construida, que está aquí, y posteriormente Cuira, pues simplemente se conecten ahora con una estación de bombeo nuevamente con Caujarito, y en ese momento podremos llegar a tener hasta 20.000 litros por segundo por este sistema. Bien, vamos a ver, aquí está el tema de la incorporación de Taguasa y Cuira. Bueno, como ustedes saben, Taguasa está trabajando por gravedad, abasteciendo a Taguasita, pero en el futuro está planteado, y bueno, solamente aprovechamos 4.000 litros de aproximadamente 7, 8 que regula Taguasa, es decir, que efectivamente conectar Taguasa con una estación de bombeo a Caujarito le aportaría al sistema, sin construir Cuira, le aportaría pues alrededor de 4.000 litros adicionales, lo que sería suficiente para arrancar la cuarta línea del TUI 3. En este momento están funcionando 3 líneas. Y vamos a ver la línea de tiempo, un poco para que entendamos. Mire, estos motores fueron fabricados en el año 76, fueron instalados en el año 80, la primera línea del TUI 3, que supuso una enorme mejora en los sistemas de abastecimiento de agua, entró en el año 1980, durante el gobierno del presidente Luis Herrera Campins. Nosotros nos tocó, estando en Hidrocapital, arrancar la segunda línea, y después también tuvimos el privilegio de trabajar en la tercera línea ya cuando estábamos en Hidrocapital. Entonces, conocemos bien la importancia que tienen estos sistemas. De hecho, cada uno de esos casos, la incorporación de la primera, la segunda, la tercera, han sido efectivamente unos avances fundamentales en el mejor servicio de la ciudad. Bien, vamos a seguir. A nosotros nos tocó la puesta en servicio de tercera línea. Como ustedes saben, nosotros llegamos a Hidrocapital en el año 92, había un clima político terrible. En el año 92 el país sufrió 2 golpes de Estado. El presidente Pérez pensaba que la principal causa de agitación política de aquel momento era el problema de agua, y especialmente en la ciudad de Caracas. Entonces, a partir de las recomendaciones de una comisión de notables, donde estaba el ingeniero Efraín Carrera, y estaba el ingeniero Andrés Sucre y Alberto Quiroz Corradi, pues se propuso crear una dirección en Hidrocapital de carácter profesional que resolviera la crisis. Cuando nosotros llegamos a Hidrocapital en el año 92, nos ponemos como claridad de nuestra gestión que había que poner en servicio la tercera línea del TUI 3. Es decir, teníamos agua suficiente en los embalses, podíamos tratarla en un embalse grande y podíamos en mediano plazo introducir a la ciudad 3.000 litros adicionales, lo cual cambiaba totalmente la situación. De hecho, desde el punto de vista físico, lo más importante en nuestra gestión fue poner a funcionar esa tercera línea. Pues nada, solamente comentarles que eso no era fácil, porque suponía construir mucho tiempo en construcciones. Se ve en la foto de la mano derecha, es una estación que está entre el embalse de las Ollas, y además suponía mejorar la condición de capacidad de Caujarito. Pero efectivamente eso fue como la primera tarea importante que a nosotros nos tocaba hacer. Es decir, si podíamos poner a funcionar la tercera línea, íbamos a tener una mejora considerable. Las condiciones de servicio y las condiciones de agitación política debían permitir que hubiera un proceso democrático de elecciones, especialmente durante el año pues 93. Como ustedes saben, el presidente Pérez salió de poder por una orden judicial, y después le tocó al doctor Ramón J. Velázquez.
Entonces, efectivamente, nuestra tarea era reducir el nivel de conflictividad de los problemas de agua, y esta fue quizás la obra más importante. Bueno, como nunca la felicidad es completa, justamente aquí lo que vamos a comentar es que al mismo tiempo que teníamos la emoción de que poníamos a funcionar Mamonal y íbamos a poner pronto a funcionar la tercera línea, lo que significa meter a la ciudad 3.000 litros adicionales, lo cual significaba un avance fundamental porque era más del 20% de lo que la ciudad recibía. Comienza a ocurrir una cosa que a nosotros nos preocupó mucho, que en diciembre del año 93, antes de poner al servicio la tercera línea, falla un primer motor. Como nosotros teníamos muchos años en operación y mantenimiento, cuando algo está mal, nosotros nos genera una intuición. Y justamente dijimos, mira, ese no me gusta porque estos motores están hechos para no fallar. Estos motores, cuando decimos el año 93, para que tengan idea, esos motores funcionaron solo 13 años, pero además como había tantos motores, si estaban instalados 6 y 6, había 12 motores, y durante mucho tiempo funcionaron 2 motores nada más, después 4, finalmente iban a funcionar 6. Entonces los motores no tenían suficientes kilómetros, suficientes horas de operación como para fallar. Cuando falla el primero nos preocupó mucho, y especialmente porque después del primero que falla, fallan otros 2. En abril y mayo del año 94 fallan 2 más. Nosotros en aquel momento revisamos las protecciones, todo el tema de los transformadores los verificamos, las líneas de alta tensión, y nosotros finalmente deducimos, miren, no, aquí hay un problema, porque pareciera que estos motores están enfermos, pues tienen algo que está haciendo que en muy corto tiempo estamos perdiendo los estatores. El estator, como saben ustedes, está ahí, pero bueno, para los que eso fundamentalmente genera un campo magnético, efectivamente usted tiene un cortocircuito porque 2 conductores adyacentes creen en un puente, eso es suficientemente grave para que entre en cortocircuito y usted pierda todo el estator. Efectivamente, el estator puede ser renovado si usted le cambia el campo, el corazón magnético, todo ese cuerpo de conductores que está allí, debidamente organizado, pero resulta que estos motores no eran cualquier cosa. Estamos hablando de unos motores que tienen 15 megavatios de potencia y que tienen, para que tengan de tamaño, tiene 4 metros, es un cubo de 4 metros en todos los sentidos, y pesa aproximadamente 12 toneladas. Efectivamente es el mayor motor de agua potable, uno de los mayores del mundo. Y efectivamente es un prototipo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no hay muchos motores como eso, había muy poca experiencia. De hecho, estos motores que fueron fabricados en el año 76 son un caso muy especial. Nosotros llamamos a la Siemens y al mismo tiempo investigamos la historia, entonces descubrimos que esos motores tienen un problema más antiguo. Y un poco para que entendamos aquí el problema de las fallas, yo hice una línea de tiempo que nos dice que, bueno, que esas fallas que comenzaron en el año 93, en el mes de diciembre, continuaron posteriormente en abril y mayo, en mayo y junio, hasta que en junio del año 95 tuvimos una falla que fue crítica, porque ya en ese momento teníamos 7 motores fallados y solamente 5 operando. Como ustedes saben, con 5 motores no se pueden mantener 3 líneas y 3 líneas, sino que solamente se pueden mantener 2 líneas, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos que detener la tercera línea del TUI 3 después que la habíamos puesto a funcionar unos meses, y que eso había generado una enorme mejora de la condición de servicio y mayor flexibilidad, permitía darle más agua, especialmente a Vargas, que siempre ha sido un estado muy sufrido. Y simplemente llegamos a una condición en la cual la pérdida de estatores progresivamente nos llevó a detener la tercera línea del TUI 3. Suman 7 motores dañados y solo 5 permanecen operativos. Bueno, para nosotros entender este problema, hicimos una investigación los expedientes de Linux, los trajimos a Hidrocapital y pusimos a los mejores ingenieros que teníamos a investigar. Casi un poco la historia está ahí escrita. En el Linux, los motores de gran potencia, es decir, los que trabajan con tensiones de 6.600 o 3.200
voltios, son motores típicamente Siemens de ingeniería alemana y que fueron pioneros. Los primeros más importantes son los del TUI 1, que son motores de 3 megavatios, pero después en todo el país se llenó de motores importantes de Siemens, pero en el caso del TUI 3 fue un encargo especial. Había que construir unos motores que permitieran elevar 3.400 litros por segundo cada motor hasta 340 metros para una potencia de 15 megavatios. En aquella época se creó una leyenda asociada con que el único fabricante de motores de este tamaño era la Siemens, y esa leyenda se hizo muy poderosa. De hecho, cuando nosotros estuvimos primero en el Lino y después en Hidrocapital, se repetía de forma frecuente que esos motores solamente los podía fabricar la Siemens porque era una fábrica especialmente de alta ingeniería. La verdad es que, si bien es verdad eso en el caso de los motores, y no hay muchos motores, en el caso de Brasil había ocurrido todo el desarrollo hidroeléctrico, por lo tanto había la fabricación de generadores que al final son similar condición que los motores eléctricos, mucho más grandes que eso, utilizados para la generación hidroeléctrica, muy especialmente entre los años 80, 90, se construyeron mucho y ese tema nosotros no lo conocíamos. Por lo tanto, cuando nosotros revisamos la historia, decimos, mire, estos motores que son prototipos, desde que comenzaron a funcionar, funcionaron con 140 grados centígrados de temperatura. Bueno, para que entiendan lo que eso significa, eso es un síntoma de que el motor tiene una temperatura operativa inaceptable. Esa temperatura tan alta hace que cuando él se enfría y vuelve a tener temperatura ambiente, los cambios de temperatura hacen que el conductor reduzca su vida útil muchísimo. Y ese es el inicio del principio de la muerte, porque los motores normalmente fallan porque el conductor falla, y eso hace que comience a haber algún puente que se genere entre los conductores, y eso efectivamente genera cortocircuitos que termina con los motores. Ese efecto se había identificado, sin embargo, el INOS cometió un error muy importante, que es el primero que queremos nosotros destacar, es que mandó a fabricar de una vez los 12 motores. Si usted va a fabricar un prototipo, parece razonable y que es muy importante lo sepa, oye, fabrica primero los 2 primeros, pues, y póngalos a funcionar o póngalos a probar. Y no tenga prisa en fabricar los 12, porque, entre otras cosas, ni siquiera hoy en día, que han pasado 50 años desde que se mandaron a hacer los primeros motores, no está en funcionamiento más de 6 motores, pues 3 y 3, y efectivamente se hicieron desde el principio 12, es decir, que cuando se detectó el problema de los primeros motores que se probaron, ya estaban todos los motores fabricados. Por lo tanto, eso suponía prácticamente de volver a fábrica para rediseñar los motores, pero bueno, en aquel momento eso no ocurrió, entre otras cosas, porque estas empresas transnacionales, concretamente en el caso del Lino, de Siemens, perdón, utilizaba los cambios de gobierno para conseguir que efectivamente en julio del año 84, como hubo un cambio de gobierno, el presidente Herrera entregó el gobierno al presidente Lucinchi, entonces aprovecharon que había una nueva administración para conseguir el acta de recesión definitiva. Entonces, a pesar de que había observaciones y actas montadas, pues efectivamente estos equipos que nosotros pensamos que nacieron prematuros y enfermos, y que si hubieran sido enfermos nada más no sería problema. El problema es que se fabricaron todos completos, recibieron una acta de recesión definitiva, como que la nación no tenía más nada que reclamarle a la Siemens. Y bueno, la Siemens, bueno, en aquel momento, además, la Siemens se sentía muy poderosa en Venezuela, y especialmente en este tema. El representante de la Siemens nos trató muy mal, nos dijo que, bueno, que los estatores dañados no tenían reparación. Proponía, en vez de eso, la adquisición de nuevos motores con nuevos diseños, pero decía al mismo tiempo que diseñar y construir nuevos motores demoraría al menos 24 meses, y para que tengan una idea, nos decía, bueno, mire, cada motor nuevo cuesta $1 millón.
Lo que quiere decir es que nos decía que la solución pasaba por mucho tiempo, que no había una forma intermedia que era reparar los estatores, y bueno, al final de cuentas, esa solución lo que nos ponía una enorme presión a nosotros los administradores, porque teníamos la presión de que progresivamente se acababan los motores, se fundían los motores, y el fabricante nos decía que esos motores no tenían reparación. Bueno, efectivamente, la presión sobre el operador es una herramienta de negociación que han utilizado en el tiempo, y en este caso es una cosa absolutamente injustificable, pero más o menos la describimos allí. Miren, nosotros llegamos a tener una situación muy crítica porque después de tener 3 líneas funcionando, por lo tanto 6 motores en funcionamiento, en el mes de junio del año 95, nosotros debimos de detener el funcionamiento, lo que quiere decir que solamente funcionó unos meses, y volver otra vez a una situación donde el agua que teníamos en Camatagua no podía subir por los sistemas TUI 1, TUI 2, y por lo tanto sacrificar el servicio porque los motores habían quedado fuera de servicio. Como continuaba el proceso, pues era muy difícil de esperar que efectivamente podíamos llegar a tener la paralización total del sistema. Bueno, la historia es que nosotros no sabemos qué arcángel nos protegió, pero necesitábamos reparar por lo menos 6 motores, pero muy rápidamente, porque teníamos 3 líneas en operación que habían quedado fuera, y si continuaba el proceso íbamos a perder aún la segunda línea, lo cual sería, en la situación política del momento, una cosa realmente desastrosa. Enviamos motores a distintos talleres en Caracas y el Tigre, pero efectivamente cuanto más revisábamos la capacidad de esos motores, de esos talleres, pues efectivamente pudimos comprobar ninguna de las reparaciones fue exitosa. Todas esas reparaciones, cuando se traían, fallaban. Y a mediados del 95, como dije antes, sumaban 7 motores dañados, y se detiene la tercera línea del TUI 3 con unas enormes presiones políticas, como ustedes se pueden imaginar, porque cuando en Venezuela pasa un problema, generalmente buscan un culpable, y los culpables mejores éramos nosotros, que además no teníamos militancia política, por lo tanto era muy fácil decir que la culpa era nuestra. Y bueno, esa es la historia de falla, ya la vimos antes. Lo que quiero decir es que no sabemos qué arcángel nos ayudó, pero un buen día de agosto del año 95, el representante de General Electric de Brasil en Venezuela se acercó a Hidrocapital. Es decir, todo lo que estaba pasando, que fue muy informado en los medios de comunicación, porque nosotros habíamos venido preparando qué era lo que iba a pasar. La gente de General Electric de Brasil se enteró y se acercó a nuestra oficina, donde nos dijo que ellos estaban cansados de reparar motores de ese tamaño y mayores. Yo le dije, bueno, pero motores. No, nosotros reparamos generadores, pero él mismo, y tenían toda la razón. Claro, teníamos una enorme incredulidad. La otra cosa que nosotros no sabíamos es que transportar equipos de ese tamaño, de 12 toneladas, era una situación frecuente por avión, porque cuando un motor de esos tiene un problema, el avión es la forma más expedita de llevarlo al taller. Y efectivamente nosotros el primero de los motores lo enviamos con un avión de la Fuerza Aérea, y después supimos que Varig, que era la línea aérea de Brasil, tenía un vuelo Nueva York-Sao Paulo, que para recibir una carga de este tipo desviaba su recorrido, llenaba carga en Maiquetía y continuaba, lo cual quiere decir que nosotros, algo que no sabíamos, pues pudimos poner en muy corto tiempo los motores dañados, los estatores dañados en Sao Paulo. Por supuesto, éramos muy incrédulos, además nosotros no conocíamos la planta de Visa, y recibimos efectivamente que ellos se comprometieron con nosotros en muy corto tiempo, de hecho en 45 días, reparar los estatores. Repararlos significa que fundamentalmente reponían el embobinado, y cuando los ingenieros de Visa revisaron lo que estaba pasando, ellos dijeron, mire, hay unos problemas de diseño, nosotros con la misma carcasa podemos hacer estatores nuevos. Eso fue un cambio fundamental. Teníamos 2 estatores reparados,
pero ellos nos dicen, nosotros estamos en capacidad de producir estatores nuevos, es decir, vamos a tomar la misma carcasa, vamos a cambiar el corazón magnético, y entonces efectivamente cuando hacemos la prueba, efectivamente, porque además los tiempos eran muy competitivos, estábamos hablando de que en 30, 45 días nos podían reparar y dar un estator de nueva generación, pues los estatores cuando se ponen a funcionar se dan una temperatura de operación de 85 grados. Esa es la mejor evidencia de que además que trabajan a plena potencia, los motores anteriores tenían un problema de diseño y efectivamente estos tenían una ventaja casi de 60 grados menos de temperatura, lo cual en el caso de un motor eléctrico es toda la vida. Es decir, un motor que funcione a 145 muere como murieron los primeros originarios. Bueno, nosotros en consecuencia pedimos 6 estatores nuevos y nosotros podemos terminar el año 96, donde ya tenemos 6 estatores nuevos, además de los 2 estatores reparados. En total teníamos 8 estatores, lo que quiere decir que podemos mantener las 6 líneas con 2 líneas de reserva montados sobre estatores fabricados o reparados por Gevisa. Bueno, ya para estas alturas, por supuesto que la mentira blanca o negra, como ustedes quieran, de Siemens, se descubrió. Bueno, efectivamente los estatores sí podían ser reparados, requería un esfuerzo grande, no era tan costoso como nos habían dicho ellos, y por supuesto que era más económico que comprar un motor nuevo. Una vez que hicimos eso, yo eso es un poquito la historia, pero no me quiero detener allí, nosotros decidimos que, bueno, que un sistema tan importante como yo les comenté al principio, no podía trabajar montado sobre unos estatores reparados o rehabilitados como los que teníamos, a pesar de que funcionaban muy bien, sino que nos propusimos a solucionar el problema. El problema significaba era, mire, vamos a hacer motores nuevos, vamos a pedir un nuevo diseño y vamos a dedicar una inversión a contratar motores nuevos. Y efectivamente contratamos un grupo consultor para que diseñara las bases. Ese grupo consultor fue propuesto precisamente y sugerido por la gente de Delca, que nos da soporte técnico en todas estas cosas, y después nosotros fuimos a la CAF a pedir recursos. En aquel momento pensamos que 6 motores nuevos iban a costar $6 millones. ¿Por qué? Bueno, porque ese fue el precio que nos había dado Siemens. Cuando nosotros abrimos el proceso, por supuesto el proceso es un proceso que lleva tiempo, porque es un proceso que, para ser transparente, hizo una invitación internacional, aparecieron múltiples operadores y aparece un actor nuevo que nosotros no conocíamos, que Toshiba en aquel momento fabricaba también motores eléctricos. De hecho, Toshiba de Brasil no aparece en la licitación. Nosotros no sabíamos cuáles iban a ser los resultados, pero los resultados están allí. Mire, la cosa más importante que apareció fue que para una licitación que pensábamos nosotros que iba a costar 6 motores nuevos, $6 millones, que aparentemente es una licitación menor, hubo un enorme interés internacional. Es decir, hubo más de 8 grandes empresas, hacia Bromboberry, fabricantes japoneses y fabricantes coreanos. Sin embargo, al final solamente llegaron 3 empresas. Nuestra gran sorpresa fue que conseguimos que Siemens, que había ofertado motores a $1 millón, cuando fue a la competencia, ofertó esos motores a mitad de precio. Y en vez de 24 meses, se comprometía a fabricarlos en 12 meses. Pero la mejor noticia no fue esa, porque de verdad que después de todo lo que nos había pasado, no teníamos mucho ánimo de contratar con Siemens nuevamente, porque ellos habían sido de alguna manera los causantes del problema que teníamos. Es decir, si los motores hubieran funcionado bien, no hubiesen estado funcionando todavía en buenas condiciones, y no fue así. Gevisa, que conocía bien el caso, ofertó los motores en $400,000, y Toshiba de Brasil, desconocido para nosotros en aquel momento, pero con las mejores referencias de trabajo, los ofertó en $360,000. Lo importante entonces es que el proceso de licitación nos llevó a poder comprar equipos que nosotros habíamos estimado en $6 millones por $3,600,000, y siendo motores de nueva generación,
lo cual hacía que esos 6 motores, en vez de 6 millones de dólares, nos terminó costando 2.160.000 dólares solamente. Yo quiero solamente dedicarme a las lecciones, más o menos, que la primera que yo quiero destacar y que no se les olvide más nunca: todas las contrataciones discrecionales con un proveedor único son propicias a sobreprecio y distintas formas de corrupción. Es decir, en el mundo de los negocios no hay manera de que usted sepa cuál es el precio de un bien o de un servicio si usted no genera una competencia correcta entre gente similar, con la misma calidad, pero usted nunca podrá saber si tiene un solo proveedor de manera discrecional, que si él le está dando sobreprecio o si él está pagando alguna forma de corrupción. De hecho, todos los casos más terribles que tenemos de forma de corrupción en Venezuela están asociados con procesos de asignación directa, formal o causado. Es decir, montamos una licitación apresurada y con mala información y entonces se retira la gente. Una licitación transparente, aún para montos reducidos. Yo quiero poner eso es muy importante. Esta fue una licitación que al final se ganó por 2 millones de dólares, como esta. Sin embargo, generó interés y competencia de proveedores de clase mundial, para que la gente entienda. Porque algunas veces dicen, miren, no vamos a licitar porque esto es tan poquita plata que no le interesa. Miren, en el mundo no hay negocios chiquitos. Y en el caso de proveedores nuevos, era muy importante entrar en un mercado. En aquel momento no solamente Toshiba, sino General Electric quería posicionarse como un proveedor de motores y generadores en el mercado venezolano, y por lo tanto compitieron de manera feroz. En este caso, el fabricante favorito redujo sus precios y tiempo de entrega a la mitad. Eso es muy importante. Bueno, eso no hubiera pasado si nosotros no hubiéramos hecho una licitación internacional. Siempre quedó pendiente preguntarnos quién hubiese recibido el sobreprecio si Siemens hubiese contratado por asignación directa. Es decir, si nosotros hubiésemos dicho lo que se venía diciendo en los últimos 30 años, de que los motores tenían que ser Siemens porque ellos son los únicos en el mundo que saben fabricar motores de ese tamaño. Bueno, mire, eso no es verdad, pero como yo no estaba metido en ese negocio, yo era el presidente, siempre me quedó una preocupación. Bueno, si yo no estaba metido en el guiso, ¿quién estaba? Y bueno, solamente para que lo tengan presente, en el guiso no necesariamente tiene que estar metido alguien, sino que la leyenda internacional es que en Venezuela hacemos las cosas o hacíamos las cosas de una forma no transparente, y por lo tanto que había que pagarle comisiones a mucha gente. Si usted elimina esa percepción, usted va a tener gente seria compitiendo por precio y por calidad. Pero a esa pregunta yo nunca la pude resolver. Se lo pregunté al señor de la Siemens, realmente indignado, luego que él, cuando nosotros teníamos tremenda presión, nos hizo una oferta, y después cuando en la licitación puso otras cosas dentro del sobre. Esta historia llena de angustias permitió conocer a Gevisa, no la conocíamos, y a Toshiba como nuevos proveedores de la industria del agua. Y solamente decirles que los motores que hoy en día funcionan en el sistema TUI 3, que son los únicos operativos, son los 6 motores nuevos de Toshiba. Y afortunadamente esa previsión de tratar de construir para el futuro tuvo muchos resultados, porque efectivamente sin esos motores no estarían operando. Por cierto, sin reserva, la ciudad de Caracas no tendría agua. Y hasta aquí llega la... Muchísimas gracias por su presentación, ingeniero. Realmente ha sido muy interesante y aleccionadora. Iniciamos entonces el ciclo de preguntas. La dinámica es la siguiente. Yo leeré las preguntas de los participantes y el número de preguntas que podamos abarcar dependerá del tiempo disponible. Entonces, bueno, los invito a compartir sus preguntas mediante el chat. Y bueno, mientras eso ocurre, ingeniero, lo invito también a compartir cualquier otra reflexión o lección que quiera aportarnos.
Sí, aquí vamos leyendo comentarios que le felicitan por la presentación. Como le comentaba, ingeniero, si quiere aprovechar el tiempo mientras van surgiendo preguntas en el chat para compartirnos alguna otra anécdota o alguna lección que quiera compartir. Mira, lo que pasa es que después de que nosotros dejamos Hidrocapital, en el año 99, que tuvimos que buscar otras formas de ingeniería para poder vivir, porque como el sector de agua lo maneja el gobierno y el gobierno no quería trabajar con nosotros, pues yo tuve que trabajar en otras cosas, ¿no? Tuve que trabajar en telecomunicaciones. Y lo que quería comentar es que durante estos 20 años se gastaron en obras de ingeniería para agua y saneamiento alrededor de 9.000 millones de dólares. Y un conjunto de cosas que están asociadas a escaso talento técnico, es decir, escaso capacidad técnica. Yo no diría, para que entendamos, eso no quiere decir que no hay ingenieros competentes, sino que hay el problema de la ejecución en la ingeniería es un problema importante. No es suficiente que usted diseñe correctamente. Hacer que las cosas ocurran, que las cosas se construyan, que las cosas funcionen, es un reto de ingeniería, pero es un reto de ejecución, de organización. Y muchas de las obras terminaron siendo obras que no tenían sentido técnico y que además tuvieron sobreprecios importantes. En todas ellas hay una constante, que fueron obras que se asignaron directamente. Es decir, el contrato de Tocoma tiene un contratista general que se llamó Odebrecht. En cualquier administración de la democrática, eso era absolutamente imposible, pues toda la tradición de Delca era una tradición larga en licitaciones, en confrontación de precios, en tener diversidad de operadores. En el caso del acueducto llamado Bolivariano, es un caso vergonzoso en el cual nosotros tenemos el acueducto más largo del país conectado a un embalse totalmente sedimentado, que es el embalse Matícora, y por lo tanto es un acueducto por el cual nunca va a circular agua. Y tiene otra vez la misma consecuencia. Amparados en la excusa del fondo chino, se invitaron a contratistas de diseño, de provisión, poco conocidos, y algo que todos los ingenieros hidráulicos del país sabíamos, que es que Matícora está sedimentado tiempo atrás, no solamente que sabíamos, sino que en el año 98 se había hecho una batimetría bastante precisa y un informe del ingeniero Luis Miguel Suárez suficientemente detallado, que ese embalse, al no tener capacidad de regulación, no tenía capacidad de regular agua. Pues sin embargo se gastaron 500 millones de dólares en una tubería. Nosotros creímos importante escribir el caso de cómo nosotros logramos no solamente conseguir precios adecuados, sino invitar al mercado venezolano a proveedores nuevos que nos enseñaron cómo hacer las cosas mejor. Y nosotros fundamentalmente lo que queríamos transmitir con esta historia es, mire, ahora más que nunca que el mundo de las telecomunicaciones permite que nos comuniquemos, nunca trate de resolver un problema encerrado en una oficina. Pregunte, pregunte y pregunte. Y ahora usted puede preguntar más allende las fronteras y más allá que las distancias, porque usted puede prácticamente hacer una consulta mundial de cualquier cosa de esta. Nosotros aprendimos duramente que motores o generadores de este tamaño no había un solo fabricante, ni mucho menos, pero además aprendimos que los otros fabricantes tienen niveles de calidad importantísimos, ¿no? En el caso de Toshiba, nosotros no lo conocíamos y de verdad que esos motores hoy en día, después de 20 años de operación, están funcionando a la altura, a muy baja temperatura, funcionando muy bien. Entonces queríamos que eso, ojalá que ustedes que son jóvenes puedan aprender de esta historia tantas enseñanzas que nosotros tuvimos que aprenderlo mucho bajo presión y además con muchas angustias. Y afortunadamente tuvo un final feliz, pero no siempre los finales son felices, sino que algunas veces
si no hacemos las cosas bien, los resultados no son buenos. Claro. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, tenemos varias preguntas. La ingeniera Dayana Pita consulta, ¿volvería a aceptar ser director de Hidrocapital? En caso de que sí, ¿cuáles serían las primeras medidas a tomar? Bueno, mira, Dayana, no, esa pregunta es muy difícil, ¿no? Yo le quiero decir una cosa. Cuando yo llegué a Hidrocapital, en el año 92, yo tenía en ese momento, eso quiere decir que el trabajo de esas empresas es para gente con mucha energía y con mucha salud. El papel de las personas mayores es el que estamos haciendo, es ayudar, apoyar y no sé qué. Pero entonces la reconstrucción de Venezuela no va a ser hecha por unos señores maduros que tenemos, unos tenemos cabello blanco y otros se les cayó el pelo, ¿no? La reconstrucción de Venezuela la van a hacer los muchachos de 30 años. Y esos muchachos hay que formarlos para que lo hagan. No podemos tratar de pensar que el país que va a ser el país que queremos todos va a ser construido por las personas mayores. Las personas mayores tienen que dedicarse a enseñar a los jóvenes, pero mire, como siempre, la labor fundamental va a estar en los muchachos de esa edad que yo le estoy diciendo, y nosotros por eso tenemos una iniciativa en el IESA muy profunda, que es de formar en todas estas cosas que estamos hablando a la nueva generación, a los muchachos de 30 años que les quitaron su país y que no quieren emigrar y que van a construir el país. Entonces, mire, yo siempre voy a estar disponible para contar la historia y para ayudar, pero yo no tengo ni la juventud ni la salud que tenía años atrás, aunque tenga mucho entusiasmo. Y entonces, efectivamente, el país que yo concibo se debe construir, va a ser construido por muchachos más jóvenes, los más jóvenes que por lo tanto hay que formarlos, porque esos muchachos desafortunadamente no han tenido la capacidad de aprender en las empresas. Anteriormente las empresas eran una escuela, pero además, sin duda alguna, las universidades nuestras se han deteriorado, han perdido muchos profesores y por lo tanto esos muchachos requieren un esfuerzo de formación nuevo. Ahora, muchas gracias. Perdón. ¿Qué es lo que decir? Eso sí lo hemos hecho. ¿Qué es lo que hay que hacer en el plan país? Nosotros tenemos con mucho nivel de detalle claro qué cosas hacer en cada sitio muy sencillita. Los sistemas de agua del país entregan a las ciudades en este momento aproximadamente la mitad de la capacidad de esos sistemas. ¿Me explico? Es decir, el sistema de agua de Caracas, el problema que tiene es que cuando nosotros lo entregamos en el año 99 a la señora Jacqueline Farías, ese sistema entregaba a la ciudad 20.000 litros por segundo. Hoy en día ese sistema produce 12.000. Entonces no hay forma de que usted arregle ese problema. Tiene que, evidentemente, tiene que resolver el problema, traer más agua desde los embalses ya construidos, con tuberías ya, con sistemas ya construidos, pero el sistema TUI 2, por ejemplo, tiene más de 6 años trabajando a la mitad de su capacidad. Y eso ocurre en Maracaibo. Imagínense usted que en Maracaibo está conectado a 2 enormes embalses. Y en Maracaibo es de los sitios en donde el servicio de agua es más terrible. Pues bueno, fundamentalmente estamos hablando de la rehabilitación y puesta en servicio de las obras que ya existen, que nadie esté pensando en hacer cosas nuevas. No, el problema de Venezuela no son cosas nuevas. Después tendremos que hacer cosas nuevas. El problema de todos los sistemas nuestros, y lo podemos decir con mucha autoridad, está asociado con problemas, especialmente en el sistema de transporte, desde las fuentes hasta las ciudades. Muchas gracias, ingeniero. Hay varias preguntas. Las dos primeras son bastante cortas. Joel Castillo consulta si las bombas que fueron reparadas siguen en operación, que me pareció escuchar que sí. Lo que estaban dañándose eran los motores. Las bombas son robustas. Durante nuestro tiempo aprendimos cómo reparar. Ya 20 años atrás había gente que permitía hacer reparaciones, creando cuerpos nuevos.
utilizando los equipos anteriores. Es decir, rehabilitar las bombas era algo que hacíamos más fácil que reparar los motores grandes. Entonces, bueno, ahora, ¿cuál es la situación actual? Mira, debe ser muy mala, porque después de que, si usted le quita el talento a los operadores no entienden que los motores son como muchachos chiquitos, que hay que cuidarlos, hay que repararlos, hay que acariciarlos todos los días. Si usted en equipo mecánico, que debe trabajar 24 horas al día, no lo mantiene adecuadamente, bueno, debe estar pasando mil cosas que hay que reparar. Y efectivamente lo que vamos a conseguir, muchos motores, muchas gomas en mal estado, pero es muy interesante decir que en muchos casos no tuvimos que comprar equipos nuevos, sino que rehabilitando los equipos que teníamos. Por ejemplo, las bombas y motores del sistema TUI 1 fueron totalmente rehabilitados en nuestro tiempo, funcionaron a niveles de eficiencia mayores que como funcionaron originalmente. Si en el año 40 años después de haberse puesto en servicio se hizo una reingeniería y esos motores, esas bombas producían más agua y con menor consumo de energía en el año 95 que en el año 55. Gracias, ingeniero. Gabriel Flores nos consulta, ingeniero, ¿qué tiene que ver el GURI con los sistemas TUI? Bueno, la importancia es porque en el GURI producimos la mayor cantidad de energía disponible en el país, y en este momento eso es mucho más verdad, porque la mayor parte del parque térmico está en muy malas condiciones. Más del 87% de la capacidad instalada del parque térmico está fuera de servicio, y por lo tanto, mire, sobre la línea de 400 kilovoltios, alimentan los sistemas de Caracas. Los sistemas de Caracas en conjunto son cerca de 160 megavatios, pero esa es la única relación. En Guri se produce la electricidad que permite que los caraqueños reciban agua desde las fuentes que están en la cuenca del río Orinoco o del Tuy, que puedan elevar esa enorme escalera que hay hasta llegar al Valle de Caracas. El consumo de agua del sistema metropolitano de Caracas es el más importante, y por lo tanto esa energía viene fundamentalmente del sistema del Caroní, no solamente del Guri. Gracias. Víctor Obregón nos consulta, dice, buenas tardes, profesor, le invito a que narre la historia de los camiones multitareas de la flota de Hidrocapital, que es una anécdota súper interesante. No sé si queda suficiente tiempo, pero bueno, es una consulta que le hacen, una invitación. Bueno, de verdad que cuento un poquito la historia. La historia es que cuando nosotros llegamos a Hidro, entendimos que la innovación y las nuevas tecnologías estaban en otros acueductos. Entonces nosotros nos dedicamos a hacer contacto y en algunos casos a visitar otros acueductos de la región. Cuando nosotros fuimos a Curitiba, por cierto, fuimos a ver otra cosa, fuimos a ver reactores anaeróbicos descentralizados. Ellos nos hicieron una conferencia especial con respecto a los sistemas de reparación de blancas y aguas negras dentro de las ciudades. Y cualquiera que ha trabajado en eso entendía el problema. El problema, para que entiendan todo, es que, mire, ocurren fugas todos los días, y nosotros, para reparar las fugas, normalmente tenemos que hacer una excavación. Y la forma tradicional como arreglamos la excavación es que o trabajamos con compresores de aire comprimido o trabajamos con retroexcavadora. La retroexcavadora tiene un sistema hidráulico que no está preparada para viajar largas distancias entre las ciudades. Entonces, cualquiera que haya trabajado en eso sabe que ni el martillo del aire comprimido, ni tampoco la retroexcavadora en solución. Nosotros llegamos allá y los brasileños lo que nos dijeron, mire, el problema es que usted tiene que montar todos los equipos en un sistema hidráulico y los monta sobre un solo camión. Claro, nosotros que estábamos montados en ese asunto, nosotros no entendíamos nada, porque ellos habían resuelto a través de ensayo y error el problema, y lo que terminaron haciendo es que todos los camiones de Sanepar, que es la empresa de
del estado de Paraná, en Curitiba, funcionan montados sobre camiones que tienen una turbina hidráulica y que tienen, a partir de esa turbina hidráulica, todos los equipos que utilizan son hidráulicos. Nosotros repetimos esa experiencia, pero con camiones Ford, y montamos maquinaria Stanley, y montamos sobre camiones con ruedas de goma, retroexcavadora y también martillos neumáticos. Bueno, y entonces eso simplemente lo que ocurrió es que nosotros llegamos a tener la flota más importante de camiones hidráulicos de la región. Llegamos a tener 250 camiones hidráulicos repartidos en todos los sistemas hidrocapital. De hecho, después que nosotros nos fuimos, cuando hay la tragedia de Vargas, ustedes podían ver muchos camiones de hidrocapital trabajando porque tenían camiones sobre ruedas de goma y funcionando muy eficientemente. Porque, para que entiendan algo, los que nunca han trabajado en eso, el problema de la reparación en sitio es que si usted tiene que tener un compresor de aire comprimido, tiene que tener una planta eléctrica para prender las luces, tiene que tener una bomba de achique, tiene que tener un esmerilador, posiblemente una soldadora. Usted al final tiene 5 o 6 motores distintos que tienen que funcionar bien totalmente. Cuando usted resuelve el tema con una máquina hidráulica, solamente el motor del camión funciona. Pero bueno, mire, la experiencia fue muy buena. Esos carros duraron aproximadamente 20 años de duro uso, porque no lo trataban con mucho cariño, pero efectivamente fueron una opción muy interesante. De verdad que si alguien alguna vez tiene el poder de decisión, esos equipos, esos camiones eran tremendamente multifuncionales y muy económicos al final en su desempeño. Y al final, bueno, para que entiendan una cosa, la experiencia en Venezuela era que una cuadrilla tenía 18 hombres y 2 herramientas. Entonces hay 16 observando. Bueno, la otra cosa que aprendimos en Curitiba es que las cuadrillas eran de 3 personas, porque lo que la gente hace es que necesita equipo y maquinaria poderosa para hacer los trabajos. Entonces las cuadrillas eran muy pequeñas, pero tenían mucho poder operativo porque tenían muchas herramientas. Gracias, ingeniero. Dani Sojo nos pregunta, evaluando la situación actual de los sistemas TUI 1, TUI 2 y 3, ¿qué políticas se deberá tomar en cuenta para mejorar dichos servicios? Mira, es que lo que está pasando en los sistemas de transporte, los sistemas, así como hablo del sistema TUI 1, TUI 2, TUI 3, podemos hablar del sistema Tulema-Maracaibo o del sistema regional del centro. Lo que tenemos son sistemas electromecánicos muy robustos, muy bien diseñados, muy bien construidos, pero que tienen una deuda de muchos años de mala operación y de prácticamente ninguna reparación y ningún mantenimiento. Eso hace que tenemos equipos en un estado de deterioro muy importante. Entonces, mire, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire, primer día tiene usted que resolver en todos los temas electromecánicos, tiene que hacer un enorme trabajo en reparar motores, en reparar bombas, en reparar fugas, pero concéntrese en los grandes sistemas de producción, que ahí hay victorias tempranas muy importantes. Que victoria temprana quiere decir que hay sistemas que antes de los 6 meses comienzan a producir cantidades importantes de agua adicional sin hacer grandes inversiones. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, para cerrar por la hora también, voy a leer estas 2 preguntas juntas porque me parece que van de la mano. El ingeniero José Luis López hace un resumen bastante bueno explicando la fuente. Voy a leerlo completo. Dice, suponiendo una población servida de 6 millones de personas en el área metropolitana de Caracas y una dotación promedio de 300 litros persona día, la demanda es del orden de 20 metros cúbicos por segundo. Las fuentes principales, Lagartijo, 4 metros cúbicos por segundo, Taguasa, 7.5 y Camatagua, 12, pudieran aportar 23. Es decir, el balance de agua sugiere que las fuentes superan la demanda. Pregunta, ¿por qué hay tanto déficit de agua en el área metropolitana de Caracas y cuáles son las causas? Y la voy a unir con la de Alejandro Gabriel Suárez Mendoza, que consulta, ¿el problema actual de suministro de agua de Caracas en las zonas de cota alta puede ser una evidencia de pérdida de capacidad de los motores o son otros motivos? Con eso cerraríamos las preguntas. Mira, lo que pasa es que
el gobierno ha sido tan opaco que efectivamente las personas no entienden un poco el tema. Efectivamente, agua en fuente hay suficiente para el nivel de consumo actual. Totalmente de acuerdo con José Luis. El problema es que ese agua está a nivel de los embalses. Usted tiene que subirlo a las ciudades. Entonces, ¿cómo lo suben las ciudades? Un sistema que se llama TUI 1, lo decimos mucho, pero bueno, usted sabe que ese sistema tiene capacidad para subir a la ciudad 4.000 litros. 4. Usted sabe que desde hace 4 años funciona una sola línea y que la estación 11 no funciona. Por lo tanto, tiene que compartir agua de Camatagua por el TUI 1. Entonces, ese sistema TUI 1. Pero déjeme que le cuente el sistema TUI 2. El sistema TUI 2 tiene 6.000 litros de capacidad, pero en ocasiones podíamos producir 8 o 10, porque como hay que guardar agua en la Pereza, que actualmente no hay nada. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que solamente funcionan entre 3 y 4 líneas. Es decir, que efectivamente puede traer 6.000 litros, pero no llega. Entonces, el análisis es totalmente correcto. A nivel de fuentes, nosotros no tenemos problemas. Si nosotros podríamos traer a la ciudad el agua de todos los embalses construidos, nosotros no tendríamos problemas de agua. Estaríamos en la situación del año 99, en donde prácticamente el servicio de la ciudad era continuo en su mayor parte. Simplemente que la ciudad del año 2021 produce 8.000 litros menos que la del año 99. No por falta en fuentes, sino por falta en la capacidad de transporte. ¿De acuerdo? Ese es fundamentalmente el problema. Y yo la otra pregunta se me olvidó, Carol. No, la repetimos. ¿El problema actual de suministro de agua de Caracas en las zonas de cota alta puede ser una evidencia de pérdida de capacidad en los motores o son otros motivos? No, mire, lo que pasa es que el sistema está hecho para funcionar, los 3 sistemas funcionando. Cuando el sistema no puede entregar por el TUI 1, sino solamente 1.000 litros, hay otros 3.000 que traíamos. Resulta que esos 1.000 litros prácticamente se dedican exclusivamente para los saltos. Eso es que el sistema TUI 3 no llega a estar a plena capacidad. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, en la estación de bombeo Vista Alegre, que está allá en Vista Alegre, que es un buen indicador del nivel de servicio, puede operar pocas horas al día. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted tiene tan poca producción del TUI 2 y del TUI 1, el TUI 3 no se da abasto. Entonces el TUI 3, que anteriormente llegaba a los sitios más altos de la ciudad, pues no puede llegar porque está alimentando los sitios inferiores. Y la segunda causa es porque, bueno, si eso ocurre con las bombas grandes, con las bombas chiquitas es peor. Es decir, dentro del sistema de Caracas hay 80 estaciones de bombeo, y de esas 80 estaciones de bombeo, en muchos casos no hay motores ni hay bombas, pues se los llevaron, no las repararon. Es decir, hay muchos sitios que no llegan porque además de eso, las bombas no están funcionando o funcionan muy mal. De paso, quería recomendarles que hay un video que recoge un poco la experiencia nuestra en las distintas fases, que se llama El difícil viaje del agua, está disponible en YouTube y el enlace está por ahí en el chat para que lo utilicen. Pero efectivamente, lo que pasa es que, mire, el día que usted ponga a producir los 3 sistemas, lo mismo que hace 20 años atrás, usted entonces va a tener mejores presiones en todo el sistema, tiene que reparar todas las estaciones de bombeo, dentro de la ciudad también, y usted va a poder dar servicio a los sitios donde ahorita no hay presencia de nada. ¿Por qué? Bueno, porque por eso dije al principio que el TUI 3 entra en la cota 1100. Si el TUI 3 funciona equilibradamente, ese es suficiente para llegar a todos los puntos altos de la ciudad. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nada, me queda solamente agradecerles en la presentación que creo que se distribuyó. Está en mi correo, cualquiera de ustedes que tenga necesidad de información adicional o que tenga bien cualquier pregunta o duda, con mucho gusto nos podemos comunicar. Y bueno, fue un placer estar con ustedes, Carol. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Les invito, disculpen el fallo con la conexión, para hacer el cierre les invito a todos a prender sus pantallas para tomarnos una imagen del evento. Y bueno, les quiero transmitir, ingeniero, una vez más, nuestro agradecimiento por su valiosa contribución en estas conversaciones fluidas. Tanto yo como cada uno de los miembros de la Red de Jóvenes Profesionales y de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica estamos muy complacidos y esperamos que este webinar haya sido de su agrado. Los invitamos a seguirnos a todos en nuestras redes sociales y a conectarse el próximo martes, el primer martes de cada mes. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias.